Muy buenos días y gran expectación está causando en la ciudadanía este proceso de transmisión de mando, pero también expectativa en torno a qué va a pasar en esta nueva legislatura, qué cambios son los que se van a impulsar. Para conversar sobre este tema ya nos acompañan acá en el set dos diputados electos. Son ellos el licenciado Cornelio García, diputado electo por Todos, y también el licenciado Fernando Linares Beltranena, diputado electo por el PAN. Bienvenidos a ambos. Buenos días. Muchas gracias. Empecemos hablando, licenciado Linares, usted me comentaba antes de salir al aire que usted estuvo hace 25 años ya como diputado en el Congreso de la República. Desde ese momento, ¿qué cambios usted ha percibido, tanto positivos como negativos, en el organismo legislativo y cuáles son esos grandes retos que hay que enfrentar en este momento? Lo primero, yo estuve 30 años, hace 30 años para la Constituyente, luego hace 25 años para la primera legislatura en el 90 con la UCN del tiempo de Jorge Carpio. Lo primero que llama la atención es la tecnología. Todo es pantallas, cámaras, digital. En aquel tiempo era todo por paletas. Eso es en lo positivo. En lo negativo es que hay miles de personas. Mire, personas por todos lados, hay asistentes. Es decir, ha habido una inflación de personal con los años. Claro que muchos son útiles, pero le cuento que eso es lo primero que me llamó la atención. Tecnología y aumento de personal. De ahí, ¿no estaría o sí estaría justificado? Porque cuando usted estuvo, el número de diputados era menor. Sí. ¿Justificaría el hecho de que hayan crecido el número de diputados con la cantidad de personas que está apoyando ahora el Congreso de la República? Es que creo que no ha crecido proporcionalmente. Si, por ejemplo, antes había 80 diputados, ahora hay el doble. Yo no creo que el personal haya crecido el doble, más bien creo que anda por ahí del triple. Sí. Algo así como los presupuestos de la nación y el endeudamiento. Claro. Yo leí el otro día en una nota de un medio escrito que del 2006 para la fecha había crecido en más de un 300%. Y el número de diputados solo ha crecido en un 100%. Sí. O sea que es 3 veces más la inflación de personal. ¿Ese sería uno de los retos que se trabajaría o sería impulsado desde su bancada, diputado? Sí, también creo que eso es uno de los retos, porque hay que poner un poco a dieta el Congreso, que por cierto es otra característica. En los 30 años, sobre las fotografías, todas las personas también han ganado un poquito de peso. O sea que ha sido una inflación de personal y una inflación personal también. Y creo que es bueno ver una reducción en ambos casos. O sea, no solo mejorar la calidad de la legislación, sino que también la cantidad de personas se involucran, porque quiera que no, eso le pone un peso, valga el uso de la palabra, al presupuesto de los contribuyentes. Claro. Y mientras más se gasta ahí, pues menos se puede gastar en otros temas que son tan importantes. Licenciado García, entiendo que usted es la primera vez que va a integrar el organismo legislativo. ¿Con qué expectativas usted llega, tanto personales como las expectativas del partido en términos de los cambios que quisieran ver reflejados en este periodo de labores? Muchas gracias. Primeramente, motivado por la participación ciudadana, es que en el caso personal yo me involucré en el tema político. Sin embargo, esto coincide con la demanda de la sociedad, con la salida a las calles, con la petición de una reforma, con el cambio que todos queremos ver. Entonces coincidimos en ese sentido juntamente con mi partido de lo que queremos que cambie en Guatemala. En el caso mío del departamento de Huehuetenango ya teníamos diputados que tenían muchos años de estar en el Congreso de la República. Creo que el que tiene menos años tiene 8. Entonces era parte como de ver un relevo político en el departamento. Es así como yo me involucro y tengo las mismas expectativas que tiene el pueblo de ver que realmente la situación política del país cambie de una vez por todas. La imagen del organismo legislativo está sumamente deteriorada y se espera. Uno de los principales reclamos o demandas por parte de ese ciudadano
es un cambio de comportamiento, de actitud, más bien un acercamiento, mayor transparencia del representante con el votante. En su caso particular, ¿qué meta se ha trazado o cómo piensa ir cambiando o demostrar que su trabajo en el legislativo va a ser distinto? ¿Qué va a hacer para ir cambiando esos comportamientos y actitudes? Primeramente, la política en sí no es mala, es cuestión de cada persona, esto es actitudinal. Entonces, en mi caso, yo vengo a trabajar directamente. La actividad legislativa tiene que ser un trabajo que se debe desempeñar. El hecho de estar en el Congreso de la República no es un privilegio, sino un trabajo de servicio al pueblo. Y es así como nosotros lo planteamos y es también así como piensa mi bancada, a la que pertenezco. Entonces, tenemos que llegar a consensos, tenemos todos los diputados que reflexionar en este sentido para que todos también impulsemos un cambio. Yo pienso que todos los diputados tienen en este momento ese pensamiento, o al menos deberían de tenerlo, porque tenemos que estar en sintonía con lo que el pueblo espera. No podemos estar divorciados de lo que es el interés popular, que al final nosotros somos representantes de ese pueblo. ¿Qué prácticas, licenciado Linares, son las que hay que erradicar del Congreso de la República y que ustedes estarían dispuestos a marcar la pauta, a marcar la diferencia? Mire, tal vez lo más importante es defender la Constitución. Yo soy constituyente de la Constitución vigente y creemos que no es momento para andarle haciendo reformas. La Constitución es la columna vertebral que sostiene al país, que le da firmeza a la institucionalidad. Luego, las principales leyes que habría que reformar serían la ley electoral, que no ha salido todavía, y hacerle una reforma importante, por ejemplo, que los alcaldes sean electos en segunda vuelta, no solo el binomio presidencial, sino que también los alcaldes. ¿Para qué? Para que tengan mayor representatividad. ¿Qué tal reforma a la ley de amparo? ¿Qué tal reforma a la ley de emisión del pensamiento? Estas tres son de carácter constitucional y hay que estarlas actualizando. Pero mire, con relación a que usted lo preguntó aquí a mi colega, el licenciado García, muchas veces no es tanto el partidismo que existe en el Congreso, sino que el ánimo de trabajar en cosas serias. Por ejemplo, yo conocí aquí al licenciado García, tengo muchos nexos con Huehuetenango, hice campaña con Jorge Carpio en Huehuetenango. Entonces, es secundario a qué partido pertenece. Lo importante es que vamos a estar los dos ahí y vamos a poder trabajar en proyectos que benefician a la población. En términos de agenda legislativa, que es otro de los retos que se va a tener que enfrentar en las primeras semanas de trabajo del legislativo, ¿qué temas son los que lleva el partido Todos o la bancada, Todos ya va a ser bancada en ese momento, para poder negociar con las otras y que puedan ser retomados ya a nivel del Pleno? Vamos a insistir en la reforma de la ley electoral y de partidos políticos. Sí, y hay que revisarla, que es posible porque incorporar otros exactamente, cambios? hay que buscar la incorporación de nuevos cambios, puesto que la población como que no está satisfecha de los cambios que se están realizando. Entonces, esa revisión, como dice el licenciado, debe ser constante, no tenemos que hacer cambios de vez en cuando, sino tenemos que actualizar nuestras leyes. Tenemos que trabajar también en el campo de la ley de servicio civil, que es precisamente otro de los problemas. Por ejemplo, el crecimiento del personal del Congreso se debe a eso, que los partidos se han vuelto clientelistas y son vehículos. Aunque la ley de servicio civil acá estamos hablando de la ley de servicio civil del Ejecutivo. Para poder modificar esto que usted está mencionando a nivel del Congreso de la República, ya tiene su propia ley orgánica el Congreso, que entiendo era una de las propuestas por parte de una de las planillas de la Junta Directiva de lo que había que modificarse. También hay que modificar la ley de régimen interior, así como lo que le decía de la ley de servicio civil. De todas las leyes que corresponden a empleo, por ejemplo, igual la ley del servicio civil del organismo judicial, todo esto para que realmente los empleos se vayan dando de acuerdo a una burocracia técnica.
y que no sea la devolución de favores políticos, porque eso es lo que nos ha hecho tanto daño. Entonces cada partido político lleva una determinada cantidad de personas, entonces no es por lo que le sirven a la población, sino porque hay que crearles un empleo. Todo eso hay que modificar para que nuestra burocracia sea más técnica y esté mejor al servicio de la población. Tendríamos otras leyes, tal como le digo, la ley de régimen interior, que nos ha dado tantos problemas con las interpelaciones. El reto, al parecer, acá van a ser también los procesos de negociación, sobre eso vamos a volver, pero antes nos vamos a ir con nuestro compañero Jorge Esquivel, quien nos va a dar un reporte de cómo se está manejando o desarrollando todas las actividades en el Congreso de la República. Adelante, Jorge. Gracias, Carmen. Muy buenos días. Información en desarrollo del Congreso de la República, y es que ya cerca de hora y media para que inicie la sesión solemne donde 158 diputados pues tomarán posesión en este periodo 2016-2020. Desde muy temprano iniciaron los preparativos aquí en el Congreso de la República, ya han acordonado el área y también la alfombra donde ingresarán los funcionarios también que han sido invitados, también cuerpo diplomático y también por supuesto los nuevos diputados que estarán tomando posesión. Nuevos retos para este Congreso. Se habla pues de iniciar a trabajar con las diferentes bancadas en el tema de la ley electoral y de partidos políticos y también la ley de servicio civil, temas muy importantes que han quedado en suspenso luego de un año atípico también pues de elecciones donde ha quedado electo el presidente de la República, Jimmy Morales. Es la información que tenemos desde el Congreso de la República. Por supuesto que estaremos informando acerca de todo el acontecer y todo lo que está ocurriendo a partir de las 9 de la mañana en el Legislativo. Es el reporte que tengo a esta hora de la mañana. Regreso con ustedes, compañeros, al set principal. Muy buenos días. Muchas gracias, Jorge, por ese reporte. Bueno, ya prácticamente todo está listo en el Congreso para las actividades ya programadas para esta mañana. Pero volvamos a este tema, es decir, mencionaba también Jorge las expectativas en torno a estas legislaciones que mencionaba el licenciado García. El gran reto es, para poder poner en orden esa casa, para poder hacer esos cambios, se va a necesitar llegar a acuerdos. ¿Tendremos un Congreso más fraccionado de lo que está actualmente? ¿Cómo avisora usted los procesos de negociación para poder ir concretando estas demandas ciudadanas? Lo primero es tener metas comunes, y todos tienen metas comunes en lo general. El ejemplo lo puso también aquí mi colega, el licenciado García, con la ley electoral. Todos están de acuerdo con muchos cambios que hay que hacer en la ley electoral, no solo lo que llegó a la Corte de Constitucionalidad para una opinión, no, hay que hacerle mayores reformas. ¿Qué tal, por ejemplo, que usted votó en la capital? ¿Qué tal que en lugar de votar por un diputado de todo el Distrito Central, fuera por zonas? Sí. Usted tiene, en lugar de votar por varios diputados del Distrito Central, usted vota por el diputado de las zonas 13, 14, 15, 16, 1 y 2. Cambiar los distritos. Que sea por distritos, entonces usted va a conocer mejor al diputado. ¿Qué tal, por ejemplo, que el diputado por Huehuetenango no lo fuera? Porque Huehuetenango es muy grande, elige muchos diputados. Pero tal que fueran por regiones, el diputado de Nentón y los Huistas, el diputado de Varías, el diputado de Chantla y Cabecera. Es decir, regionalizarlo más. La gente conoce mejor a los diputados por quienes va a elegir. Es decir, ponerle más poder a las personas. Eso es un tema muy interesante, porque la mayoría de las personas que votan no saben quién es el diputado, pero vaya que lo conocerían si el distrito fuera más pequeño. Si tuvieran que votar, por ejemplo, solo por el de Santana Huista, los de Santana Huista van a conocer. Así que haya mayores vínculos, mayor cercanía. Ese es el punto. Ahora, aparte de que esto sea un acuerdo ya de las bancadas para incorporarlo a esta agenda legislativa, lógicamente la Junta Directiva tiene también un rol muy importante y estratégico para que esto camine. ¿Cómo se anticipa que va a ser ese proceso de elección de Junta Directiva esta mañana, licenciado García? ¿Cómo ven ustedes esto? Es decir, hasta ayer se mencionaba 3 planillas que eran las que podían tener alguna de las 3 la posibilidad de integrar la Junta Directiva del Congreso, y se hablaba también de la posibilidad de que si ninguna de las 3 lograba un acuerdo, pues que emergiera una 4ª. ¿Cómo ve usted ese proceso?
Pienso que existe un poco más de voluntad de involucrar todos los partidos políticos, al menos la última propuesta que vimos ayer fue la unidad de 6, 7 bancadas que están conformando una junta directiva con representación de las mismas. Y creo que hacia allí vamos en cuanto a que tenemos que buscar los consensos con el mismo norte que nos marca la sociedad, de hacer los cambios tanto en el Congreso como también cambiar la misma imagen, porque en esta legislatura creo al menos particularmente que ya no va a ser el interés de cada bancada, que ya no van a prevalecer esos intereses personales a la vez, sino que tenemos que definir una agenda común que se asemeje más o al menos ahora, que siga la línea de la población. ese cambio de imagen es justamente lo que estuvo siendo criticado cuando los ciudadanos, algunos ciudadanos conocieron la integración de esas planillas y empezaron a ver que quienes estaban presidiendo las planillas no eran necesariamente caras nuevas, como se ha solido mencionar últimamente, sino que eran diputados ya de larga trayectoria en el Congreso de la República y algunos de ellos señalados por una u otra situación. ¿Qué decir de esto, licenciado Linares? Mire, primero creo que ya está la Junta Directiva, y qué bueno, porque si hoy hubiéramos estado discutiéndolo, puede ser que ni siquiera tome posesión Abriga el Teatro Nacional, porque todavía sería la discusión. Creo que ya se cocinó el pavo. ¿Y cuál va a ser ese pavo? La de la foto. La foto compromete. Ustedes vieron quién estaba en la foto. Hablemos de partidos. Ya estaba la UNE, estaba el partido del compañero García, todos, MR, UCN, ya con eso tienen mayoría y la foto los compromete. Eso no quiere decir que todos van a votar, pero si sale en la foto, ya se amarraron ante la prensa. Yo creo que esa es la planilla que va a ir, y si usted ve, hay caras ahí, pero ninguno censurado ni cuestionado. Caras viejas sí, pero caras viejas son buenas porque son los que más experiencia tienen y los que han perdurado por su capacidad. Entonces, no necesariamente ser viejo es malo, al contrario, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Claro. Entonces, aunque muchas veces es difícil ligar esa idea o necesidad de cambio con lo viejo, porque regularmente el cambio se asocia con lo nuevo. Los viejos son capaces de introducir conceptos nuevos. Y si usted ve la foto, hay caras jóvenes también, no solamente hay caras viejas. Claro. Y espero que mis colegas no me vayan a criticar por insultarlos con vejez, pero es decir, implica experiencia. Y creo que es bueno, creo que traen al Congreso muchas ideas y conocen el tejimaneje y lograr que se ejecuten. Yo he visto capacidades en otros campos como en el deporte y todo, no necesariamente solo son los de 20 años los que desempeñan cualidades, son los que tienen más experiencia, los que resaltan también en otros campos, sea en el arte, en la educación, en la medicina. Entonces es sano. Pero vea, hay caras jóvenes también en la foto. Claro, y a veces no es tampoco necesariamente lo nuevo sinónimo de joven, porque también en el Congreso de la República tuvimos muchos jóvenes, pero lamentablemente con las mismas prácticas de la política tradicional que es rechazada por la ciudadanía. Cerremos con un último mensaje, licenciado García, porque se nos terminó el tiempo. Pienso que es el sistema el que nos ha orillado a muchas cosas, entonces tenemos que reinventar la situación de hacer gobierno, tenemos que hacer acopio a la demanda ciudadana. Nosotros siempre hemos planteado que las instituciones han tocado fondo, que hay que refundar el Estado. Eso quiere ver precisamente con hacer una reingeniería y dejar por un lado lo que son los intereses puramente personales, que al final eso es lo que ha dominado. Y un poquito la privatización de la política, que también es parte de la reforma que nosotros queremos introducir, para que la política sea un bien del pueblo, que sea un bien común y deje de ser un financiamiento de un grupo de personas que han mantenido el poder por siempre, individual y que tradicionalmente lo tienen. Esos son los cambios que hay que introducir y que precisamente nos van a llevar a una reforma de lo que es el Estado. Así que ese es el planteamiento que nosotros hacemos. Hay tiempo para platicar esto, hay que consultar, hay que
platicarlo con los diferentes sectores que tienen que participar, porque Guatemala es de todos y eso es lo que nosotros planteamos. Gracias, licenciado García. Licenciado Linares, pues invitarlos a pasar de la retórica política y del discurso a la práctica, que es el deseo de todos los ciudadanos, y nuestros mejores deseos de éxito a ambos frente a estas nuevas responsabilidades y funciones. A nuestro público televidente también gracias por acompañarnos y siga con nosotros esta transmisión especial de la investidura de las nuevas autoridades electas, tanto en el organismo ejecutivo como en el organismo legislativo. Volvemos ahora al set principal.